Jóvenes, buenos días. En esta ocasión vamos a desarrollar el problema 6.72 modificado. Está tomado originalmente del libro de Mott, del problema 672, solo que en el problema original el tanque está abierto a la atmósfera, como lo muestra aquí este símbolo, y aquí vamos a considerar que el tanque está cerrado y presurizado inicialmente a 20 psi. Adicionalmente, pues la mayoría de los datos están en el sistema internacional y aquí tenemos sistema inglés para hacer ahí alguna conversión. Entonces, bueno, pues nuevamente aquí nos dan las cotas, que en nuestro caso las alturas de los diferentes puntos siempre son datos. Nos dan las características del fluido, aquí su gravedad específica, nos dan las dimensiones de la tubería, y pues no tenemos caudal ni velocidad de la salida. Entonces va a ser justamente lo primero que nos preguntan y que vamos a tener que calcular. Y a partir de ahí vamos a calcular las presiones en los puntos del A al D. Todos esos puntos están dentro de la tubería. Y luego nos va a plantear ahí un escenario donde la presión aumenta a 30 psi, pues lo que va a hacer que al aumentar la presión aumente la velocidad y por lo tanto el caudal. Y finalmente nos va también a plantear el escenario donde este tanque estuviera abierto a la atmósfera, pero deseamos conservar las condiciones de flujo del inciso C. Entonces nos pregunta a qué altura tendríamos que elevar el tanque para mantener esas condiciones de flujo. Entonces pues bien, vamos a pasar ya al desarrollo del problema. Inicialmente, para determinar caudal, pues necesitamos velocidad, en este caso a la salida, así que vamos a hacer una ecuación del punto 1 al punto 2. Hay algo más. El problema tiene marcados 4 puntos A, B, C y D. Aquí por, vamos a decir, conveniencia, por hacer la solución más fácil, vamos a designar 2 puntos que no vienen en el diagrama original, el punto 1 y el punto 2. Y recuerden que solemos escoger puntos al inicio y al final del sistema, básicamente por la razón de que conocemos sus presiones. En este caso, este punto 1 pues está a una presión de 20 psi y el punto 2, que está sobre el chorro abierto a la atmósfera, la presión es 0. Por eso marcamos esos puntos. Bien, entonces hacemos una ecuación del punto 1 al punto 2, que sería de la superficie del tanque a un punto sobre el chorro. Aquí está la ecuación general de la energía. Nuevamente, ahorita no estamos usando estos términos, pero los estoy presentando para irnos familiarizando. Entonces en este problema son 0, no hay energía añadida, no hay removida y estamos despreciando las pérdidas por fricción. ¿Qué otros datos son 0? La velocidad sobre el tanque es 0. La presión en el chorro a la salida, está abierto a la atmósfera, es 0. La altura final también es 0. Entonces aquí ya queda nuestra ecuación simplificada, y vean que ahora la velocidad no depende únicamente de la altura, sino de la energía de presión. Entonces pues suena razonable, ¿verdad? El problema anterior, que estaba abierto a la atmósfera, la velocidad de salida dependía básicamente de la altura del fluido en el tanque, porque pues 2 y G son constantes. Pero en este caso la velocidad depende no solo de la altura del fluido en el tanque, sino de la energía de presión que tenemos ahí en el fluido. Entonces sustituimos datos cuidando las unidades, dado que aquí el 20 está en PSI, el factor de conversión, que lo pueden encontrar en el apéndice K, para pasar de PSI a kilopascales es multiplicar por 6.895 y ya todo lo tenemos en sistema internacional, kilos con kilos. Aquí tenemos metros, aquí igual velocidad en metros sobre segundo, y ya despejamos y nos da nuestra velocidad de la salida de 22.74 metros sobre segundo, y la energía de velocidad en la salida. Recuerden que corchetes así cuadrados lo uso para representar energía de velocidad, y se calcula con velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, pues nos da 26.35 metros. Y aquí nada más como un detalle, la energía de altura que tenemos son 10 metros, y la energía de presión, no la presión, sino la energía de presión, son 16.35 metros. Vamos a regresar al diagrama. Vean que nuestro nivel de referencia, el Z igual a 0, está aquí en la línea donde está D, aquí es el 0, y ese punto, el punto 1,
Igual el A y el C están a una altura de 10 metros, el B está a 13 metros, el punto D y el punto 2 pues están a 0 metros. Entonces pues ya calculamos nuestra velocidad de la salida, nuestra energía velocidad, y con la velocidad pues podemos calcular el caudal. Nuevamente convertimos el diámetro, en este caso del chorro, nuevamente es una especie de boquilla que tiene el chorro un diámetro de 25 milímetros, convertimos a metros y nos da este valor en metros cúbicos por segundo, o en caso de lo quisiéramos visualizar más fácil, en litros. Este no nos lo piden, es nada más para practicar un poco las conversiones y visualizar ese caudal, porque los metros cúbicos sobre segundo pues son unidades muy grandes y no siempre es fácil visualizarlo, y en litros pues sí es más fácil tener una idea de qué caudal estamos hablando. Ok, nuevamente como el problema anterior, procedemos a calcular las velocidades. Recuerden que las alturas ya las tenemos, entonces vamos a calcular las velocidades en todos estos puntos que por tener el mismo diámetro tienen las mismas velocidades, y aplicamos nuestra fórmula. La velocidad en 2 por el diámetro en 2, y luego acá abajo va diámetro digamos en 1, o diámetro en A, según lo quieran ver, todo al cuadrado. Entonces la velocidad resultante de todos esos puntos es 5.685, y esta es su energía de velocidad. Nuevamente, ¿verdad? Nuevamente para reforzar, aquí a la salida tenemos un estrechamiento, es como una boquilla, porque el diámetro interior venía en 50 milímetros y la salida está a 25. Entonces si aquí teníamos una velocidad arribita de 22, pero aquí tenemos un área mayor, si el área aumenta, la velocidad disminuye. Ok, entonces por eso aquí en nuestra relación de diámetros también tenemos un diámetro menor entre diámetro mayor. Muy bien. Entonces ya tenemos todas nuestras alturas, todas nuestras velocidades y energía de velocidades, y empezamos a hacer ecuaciones. Para la presión en A ya vimos que podemos usar diferentes puntos, pero por comodidad voy a hacer una ecuación de 1 hacia A. Entonces aquí sustituyo mis valores. Aquí es la presión en el punto 1, que miren, ya la tenía aquí calculada. Esa es la ventaja de hacer esta operación y tenerla registrada, y pues ya nada más la inserto aquí el dato. Entonces la presión en el punto 1, su altura, su velocidad que es 0, presión en A que es incógnita, altura y velocidad en A, 1.65, que igualmente había calculado. En cuanto a las alturas, como los puntos 1 y A están a la misma altura, ambos son 10 metros, si lo deseamos podemos omitirlo. Yo lo que les sugiero a ustedes es de que inicialmente, ahorita que están en la etapa todavía de aprendizaje y que implica cierta mecanización, conviene escribir toda su ecuación. Si no quieren escribir los términos de la ecuación general de energía, no hay problema, pueden escribir su ecuación de Bernoulli, presión, altura, velocidad, igual a presión, altura, velocidad, y luego ya hacen su cancelación de términos, los que sean 0, como en este caso la velocidad que es 0, y luego las sustituciones. Si creen que lo pueden hacer así directamente poniendo valores, pues está también correcto. Entonces ya depende un poquito qué tan mecanizado tengamos esa parte. Y pues mecanizar no es malo, ¿verdad? Es como estamos en educación básica, ¿verdad? Para hacer una multiplicación o división, pues ya tenemos que tener aprendidas las tablas. Entonces, siempre hay una parte de mecanización que es necesaria, que nos ahorra cierto trabajo, pero igual, si no nos acordamos de memoria, pues hay que escribirle y sustituir. Y entonces ya despejamos aquí la presión. Como tenemos todo en metros, y aquí la peso específico está en kilonewton, pues tenemos la presión en kilopascales. Igual para la presión en B procedemos de la misma manera, aunque podemos hacer otras ecuaciones. Voy a volver a usar el punto 1 a B porque pues ya tengo aquí los datos, entonces reemplazo muy fácilmente. Lo único que cambia para el punto B es la altura. La energía de velocidad es la misma, porque tanto A como B están dentro de la tubería y tienen el mismo diámetro. Igual despejo la presión en B. La presión en C, si recuerdan cómo está situado el punto C, está a la misma altura que A. Está a la misma altura, tiene el mismo diámetro y por tanto la misma velocidad, entonces van a tener la misma presión. Puedo simplemente establecer esta igualdad, que la presión en C es igual a la presión en A. Me regreso al diagrama. Entonces miren, presión en C es igual a presión en A.
Entonces puedo simplemente por simple inspección decir están a la misma altura, tienen la misma velocidad, por lo tanto deben tener la misma presión. Es válido poner eso así como respuesta sin hacer cálculos. Si lo quisiera hacer, pues bueno, nuevamente una ecuación de 1 a c, que aquí hice esta sustitución usando como de costumbre el punto inicial, que ya lo tengo bien, para decirlo, bien estudiado, y nada más con fines de práctica. Si quisiera podría agarrar una ecuación de c hacia otro punto, en este caso hacia 2 que está en la salida, y vean, aquí tengo presión en c, altura, velocidad, y luego en el punto C presión es 0, está abierto la atmósfera, altura es 0 y energía de velocidad en la salida 26.35. Esta energía de velocidad en 2, que es la energía de velocidad en la salida, la había calculado nuevamente aquí, miren, aquí está. Ok, entonces igual despejo C y vean que pues, no hay una aparición significativa, está perfectamente bien. Estos dos pasos pues no eran indispensables, lo usé nomás como decir, ilustrativo de que no tiene que ser siempre de uno al punto, puede ser del punto hacia la salida y es igualmente válido. Lo que sí es que si ya estamos usando el punto 1 y ya revisamos nuestros datos, pues es cómodo estarlo, yo suelo decir, reciclando, ¿verdad? Pero sí conviene a veces explorar otras opciones porque dependiendo de los datos a veces puede ser más fácil alguna otra ecuación. Entonces aquí para el punto D, nuevamente de 1 a D, sustituyo y ya tengo mis presiones. Déjenme verificar por cierto este dato porque creo que repetí el de acá y creo que está mal. Vamos a ver, 16.35 más 10 menos 1.65 y luego por 0.86 por 9.81. Ok, 208.38. Este resultado está mal. Incluso si vemos los resultados, seguramente ahí veremos. Sí, miren, presión en D 208.41. Ahí se me fue ahora sí como decimos, un dedazo. Entonces ahí para que por favor lo tomen en cuenta que este resultado es mal. Está mal, el correcto es 208.38. Bien, entonces hasta ahí esa parte yo creo que ya la teníamos más clara desde el video pasado, nos sirvió para seguir reforzándolo. Ahora en el inciso C nos dice qué pasa si aumenta la presión en el punto 1, entonces me voy a regresar a mi planteamiento original. Si veo la ecuación simplificada, si yo aumento la presión en 1, pues aquí se ve claramente que va a aumentar la velocidad en 2 y por lo tanto si aumenta la velocidad pues aumenta el caudal. Entonces, aquí simplemente lo que hago es tomar esa ecuación ya que tiene simplificada, en lugar de 20, pues sustituyo el valor de 30, recalculo mi nueva velocidad y con esa velocidad recalculo el caudal y pues es mayor. Tenía inicialmente arriba de 11 litros y aquí ya tengo 12, casi 13 litros por segundo. Aquí un tanto por costumbre y también por el siguiente inciso, aproveché y agarré la velocidad y calculé su energía de velocidad, 34.51. Si comparamos esta energía de velocidad 34.51 con la anterior, 26, pues vamos a ver que es mayor justamente porque la presión aumentó de 20 a 30. Entonces ese aumento de presión pues se refleja en la velocidad y en la energía de velocidad en la salida. Ok, y pues ya finalmente nos hacen una pregunta. Si en el inciso D, si el tanque se despresuriza, se abre a la atmósfera, de tal manera que la presión 1 es 0, o sea, este valor se vuelve 0, pero deseamos mantener el caudal, entonces, ¿qué altura necesitaríamos? Entonces, miren, aquí planteé la ecuación, entonces los valores que se hacen 0, pues igual los cancelo. Como ahora está abierta la atmósfera, este es 0, la velocidad en la superficie del tanque sigue siendo 0, presión en la salida ya era 0, altura 0, entonces no me queda que si yo deseo mantener esta velocidad y por lo tanto esta energía de velocidad, entonces simplemente toda la velocidad es proporcionada por la altura. Entonces, si yo deseo una energía de velocidad de 34.51, pues evidentemente la altura total tendrá que ser 34.51. Esta es la forma en que se interpreta. Es que si me voy al diagrama nuevamente, si mi nivel de referencia es 0 y yo tenía inicialmente una altura de 10 metros,
para mantener las condiciones del inciso C, que eran las de 30 psi, entonces la altura total tiene que ser 34.51. Con respecto a este nivel de referencia 0, debe estar a 34.51, y si ya tenía 10 metros, pues hay que subirlo otros 24.31. Y miren, también aquí en esta ecuación se ve, por así decirlo claramente, si yo deseo mantener estas condiciones en la velocidad, que en el inciso C eran 34.51, y ya no tengo presión, pues entonces toda la energía es proporcionada por la altura. Como referencia, un hidroneumático, los que a veces se usan en la casa, suelen tener un ajuste entre 20 y 40 psi. Entonces vean que si quisiéramos generar la presión de un hidroneumático, necesitaríamos una altura muy considerable para generar 30 psi. Aquí necesitaríamos 34 metros. Entonces evidentemente es una solución impráctica, y por eso se usa el hidroneumático, porque pues con un espacio muy compacto genera una presión muy considerable que nos permite tener presión en todas partes de la casa. Ok, también creo nos comenta el problema que usemos el teorema fundamental de la hidrostática, el de delta P es igual a peso específico por altura. Entonces esta es otra forma de presentarlo. Si yo tenía 30 psi, ¿eso cuánto me representa en altura? Entonces simplemente estoy haciendo la conversión de presión a altura, que sería lo mismo que usar el término de presión de la ecuación de Bernoulli. Este es el término de presión. Entonces, si yo tengo una presión y lo divido entre el peso específico del fluido, se convierte en una columna de fluido. Entonces, esto fue lo que hice. Convertí esos 30 a metros. Claro, primero hice la conversión de psi a kilopascales, y luego divido entre peso específico, y ahora me da 24.52. Este resultado difiere del primero porque estoy haciendo preguntas distintas. Aquí en este planteamiento yo le dije, tengo esta ecuación donde mi nivel de referencia está en el punto D o el punto 2 que están a la salida, ahí está el 0. Entonces, con respecto a este 0, la superficie del tanque, que eso representa Z1, debe estar a 34.51. Aquí le estoy preguntando algo distinto. Si la energía de presión, únicamente la energía de presión, la reemplazo por energía de altura, ¿cuánta altura representa? Y representa 24.52 más los 10 metros que ya tenía. Y ahora sí, los 10 metros que ya tenía más esta energía de presión que estoy reemplazando por altura, me vuelve a dar 34.52. Ok, entonces pues bueno, eso es para pues fundamental de la hidrostática con la ecuación de Bernoulli. Como suele suceder, ¿verdad? No hay una única manera de resolver un problema. Esos son dos enfoques alternativos, pero que pues son plenamente coincidentes. Hay una variación ahí en centésimas, pues la verdad, insignificante, no nos afecta la precisión de nuestra solución. Pues bien, con esto concluimos el problema 6.72. Ya solo nos restaría un video donde desarrollamos el tubo de Venturi y el uso de la hoja de Excel para resolverlo, y con eso concluiríamos esta parte que corresponde a la ecuación general de la energía. Entonces el tema que sigue al tubo de Venturi, perdón, esta es la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli porque no estamos tomando en cuenta las pérdidas por fricción. Sin embargo, ya cuando empezamos no el siguiente tema, no el del tubo de Venturi, sino el digamos, el de la siguiente evaluación, ahí sí vamos a tomar en cuenta las pérdidas por fricción HL, que eso ya hace que la ecuación sea muy muy práctica, muy de uso cotidiano. Pues esto es todo, jóvenes. Como de costumbre, esperando que se encuentren con bien. Nos escuchamos posteriormente. Hasta luego, buen día, bye.